Suponga que Dios le da la oportunidad de viajar en el tiempo y le da la oportunidad de participar de algún momento de la vida de Jesús. Suponga que Dios le dice, bueno, te voy a permitir elegir un momento de la historia de Jesús, de la vida de Jesús, para que puedas participar y ser un espectador activo allí en ese momento de la vida de Jesús. ¿Cuál momento elegirías? ¿Cuál sería el momento de la vida de Jesús en el cual te gustaría participar? Quizás en el nacimiento de Jesús, quizás ser uno más de los ángeles que estaban en ese coro. Algunos no nos ayuda mucho la cara para ser ángel, pero quizás agregándole unas alitas, podríamos ser algunos de los ángeles que estuvieron en ese momento. Quizás en el momento de la resurrección, estar allí junto a María Magdalena y viendo cuando allí frente a la tumba vacía con la piedra corrida y aparece Jesús por detrás y se le presenta a ella. O quizás en alguno de los milagros de sanidad. ¿Cuántos milagros de sanidad que hay que podemos disfrutar de estar en ese momento viendo las maravillas que hace el Señor? O quizás podríamos elegir cuando Jesús se transfiguró, cuando subió al monte allí y se encontró con Moisés y con Elías, en ese momento en que participaron solamente 3 de sus discípulos, Jacobo, Juan y Pedro, y ser uno más, ser el cuarto que estaba en ese momento. O quizás en la última cena, ¿no? Qué lindo hubiera sido estar en la última cena, sabiendo nosotros lo que pasó después y ver la cara de cada uno de los discípulos de Jesús en ese momento. O cuando multiplicó los panes y los peces. ¿Cuál acontecimiento les gustaría participar? Yo tengo uno preferido. Si yo pudiera elegir un momento de la vida de Jesús, sin duda, elegiría ese momento de la tormenta cuando Jesús viene caminando sobre el mar y llega hasta allí, hasta donde están los discípulos remando. Me parece que fue un momento inolvidable en la vida de los discípulos. Bueno, muchos momentos inolvidables hubieron, pero este me parece especialmente porque fue un momento de aprender muchas cosas en esa tormenta y viendo a Jesús venir caminando sobre el mar. Los invito a leer este pasaje para recordar ese momento. Marcos capítulo 6. Marcos capítulo 6. Dice, enseguida hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a Betsaida, en la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Y después que los hubo despedido, se fue al monte a orar. Y al venir la noche, la barca estaba en medio del mar, y él solo en tierra. Y viéndoles remar con gran fatiga, porque el viento les era contrario, cerca de la 4ª vigilia de la noche vino a ellos andando sobre el mar y quería adelantárseles. Viéndole ellos andar sobre el mar, pensaron que era un fantasma y gritaron, porque todos le veían y se turbaron. Pero enseguida habló con ellos y les dijo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Y subió a ellos en la barca y se calmó el viento. Y ellos se asombraron en gran manera y se maravillaban, porque aún no habían entendido lo de los panes, por cuanto estaban endurecidos sus corazones. Esta historia de la vida de Jesús, este momento de la vida de Jesús, es mi preferido porque tiene de todo. Tiene drama, la tormenta, tiene sorpresa, Jesús caminando sobre el mar. Nunca se nos hubiera imaginado una persona caminando sobre el mar. Tiene humor porque dice que Jesús quería adelantárseles caminando sobre el mar. Tiene terror porque sus discípulos pensaron que era un fantasma. Y tiene el poder milagroso de Dios cuando Jesús calma el viento. No muchas veces vemos a los discípulos asustados
porque pensaban que veían un fantasma. Tampoco es común en la vida de los adultos pensar que existen los fantasmas. Pero lo que más me sorprende de esta situación, lo que más me sorprende de este momento de la vida de Jesús, es que evidentemente Jesús había planificado todo desde antes y cada una de las cosas que sucedieron habían sido planificadas por el Señor para que sucedieran exactamente de esta manera. Desde el momento en que los hace entrar en la barca y les dice vayan solos hasta la otra ribera y él se queda en tierra, nos damos cuenta que Jesús había planificado todo lo que iba a pasar en ese momento. Nos damos cuenta que ya sabía Jesús que vendría un viento contrario, que iban a tener que remar y remar contra el viento. Y Jesús también sabía que en esa noche iba a llegar hasta los discípulos caminando sobre el mar. Ya lo sabía, desde el momento en que los hizo ir solos y cruzar a la otra orilla. Y todo esto lo tenía preparado el Señor para enseñarle muchas cosas a sus discípulos. Y cada una de las cosas que Jesús le enseñó a sus discípulos son cosas que tenemos que aprender también nosotros y que nos enseña también a cada uno de nosotros. Por eso los invito hoy a subirse a esa barca y ser uno más de los discípulos que estaban remando en ese momento para entender qué fue lo que aprendieron los discípulos en ese momento. Nosotros leyendo esta historia vamos a aprender cosas que quizás todavía no sabemos o que muchas veces no tenemos en cuenta. Y Jesús nos muestra a través de esta tormenta en esa noche. Y lo primero que quiero decirles, y lo primero que vemos de lo que no sabían los discípulos en esa noche, está en el versículo 45. Enseguida hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a Betsaida, en la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Y después que los hubo despedido, se fue al monte a orar. ¿Qué se quedó haciendo el Señor? Despidiendo a la multitud y después se fue al monte a orar. Seguramente Jesús cuando estaba en el monte orando, seguramente oró por esos 5.000 hombres, más las mujeres, más los niños, que habían recibido la comida milagrosamente en ese día. Pero seguramente estaba orando también por sus discípulos. Y estaba orando por sus discípulos, por lo que iban a vivir en esa noche, por lo que iba a pasar en esa noche en medio de la tormenta. Seguramente Jesús en esa noche puso a sus discípulos delante de Dios y oró por ellos, porque en esa noche iban a atravesar una tormenta. Porque en esa noche iban a pasar un momento difícil y su fe no tenía que fallar en esos momentos. Miren, muchas veces Jesús oró por sus discípulos, muchas veces podemos verlo a Jesús orando por sus discípulos. Y hay preciosas oraciones de Jesús por sus discípulos en la Biblia. Cada vez que Jesús sabía que sus discípulos iban a pasar por un momento difícil, oraba por ellos. ¿Se acuerdan cuando Pedro iba a negar a Jesús? Antes de que Pedro negara a Jesús, Jesús le dijo que lo iba a negar, se lo anticipó, pero fíjense en qué le dijo también. Simón, Simón, mira que Satanás ha pedido zarandearlos a ustedes como si fueran trigo, pero yo he orado. Yo he orado por ti, para que no falle tu fe. Queridos, cuando nosotros pasamos por pruebas, Cristo está intercediendo por cada uno de nosotros. Cada vez que pasamos por una prueba, cada vez que vamos a pasar por una prueba, el Señor está intercediendo por cada uno de nosotros. Por eso en Romanos capítulo 8, versículo 34 dice, Cristo es el que murió, mas también el que resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Cristo está intercediendo por nosotros. Cristo se presenta delante del Padre, diciéndole que tenga cuidado de cada uno de nosotros.
Mi hermana, mi hermano, mi amigo, mi amiga, si estás pasando por una prueba en tu vida, si estás pasando por un momento de tentación, si estás pasando por un momento de dificultades, lo primero que quiero que sepas es lo primero que aprendieron los discípulos en ese día. Jesús intercede por vos. Cristo está intercediendo por vos. De la misma manera que intercedió por Pedro para que su fe no falle, intercede por vos y por mí cuando estamos pasando por momentos difíciles. No estamos solos. El Señor intercede por nosotros. Y la verdad que cuando yo sé que el Señor intercede por mí, eso me llena de fe, eso me llena de fuerzas, fortalece mi fe, aumenta mi compromiso con el Señor. Saber que Cristo intercede por vos, entender que Cristo intercede por vos, tiene que fortalecerte, tiene que llenarte de paz, tiene que ser un aliento para tu vida. Los discípulos no sabían que desde antes que se levantara la tormenta, Cristo estaba orando por ellos. Desde antes que vos empezaras tu prueba, el Señor está intercediendo por vos, para que puedas superar esa prueba, para que tu fe no falle, para que tu fe no falle. Lo segundo que no sabían los discípulos en esa noche, lo vemos en los versículos 47 y 48. Dice, y al venir la noche, la barca estaba en medio del mar y Jesús solo en tierra. Y viéndoles remar con gran fatiga. Viéndoles remar con gran fatiga. Otra de las cosas que los discípulos no sabían es que mientras ellos estaban remando y estaban fatigados de remar, mientras estaban viviendo esa prueba, mientras estaban en medio de la dificultad, Jesús los estaba mirando. Jesús los estaba viendo. Jesús estaba controlando la situación. Un poco lo que nos decía Marcos hoy. Jesús los estaba guardando, los estaba cuidando en ese momento. Dice, viéndole remar con gran fatiga. El Señor sabía que estaban remando y que estaban fatigados ya de remar. Queridos, cuando pasamos por pruebas y nos tocan tiempos de remar y remar y remar y remar, y seguir remando y seguir remando y seguir remando, el Señor nos está viendo, el Señor nos está mirando. Y ve que estamos fatigados muchas veces de remar. Ve que estamos fatigados de estar en esa dificultad o en esa prueba que estamos viviendo. Ahora, uno se pregunta, bueno, si el Señor los ve que están remando contra el viento, ve que están fatigados de remar, ¿por qué permitió que remaran tanto? ¿Por qué permitió que se fatigaran remando? ¿Por qué Dios permite algunas veces que tengamos pruebas que nos hacen remar y remar y remar hasta que parece que no aguantamos más? ¿Por qué Dios permite? Queridos, es que en medio de las pruebas aprendemos cosas que no aprendemos cuando el mar está sereno. Cuando tenemos el viento contrario, aprendemos cosas que no aprendemos cuando todo está tranquilo. Cuando estamos en medio de las pruebas, cuando nos toca remar contra el viento, aprendemos a ser más humildes. Mientras estamos remando con fatiga, aprendemos a depender más del Señor y a pedirle fuerzas al Señor. Y de decirle al Señor, Señor, te necesito. Y a tener actitudes de dependencia de Dios. Mientras remamos con fatiga, nos damos cuenta que es necesario que el Señor esté siempre en la barca. Cuando estamos remando con fatiga en medio de las pruebas, nos damos cuenta, Señor, yo te necesito, al lado mío siempre. Mientras remamos con fatiga, nos damos cuenta que es necesario esperar en Cristo. Es necesario poner nuestra confianza en el Señor.
Queridos, hay muchas cosas que aprendemos solamente cuando nos toca pasar por pruebas. Hay muchas cosas que aprendemos cuando nos tocan las tormentas, cuando nos toca remar en medio de la tormenta. Por eso, si estás en medio de una prueba, si estás remando y remando y remando contra el viento y contra la tormenta, no te desalientes. Hay cosas que el Señor te está enseñando. Jesús te está mirando y está atento a lo que está sucediendo en tu vida. Y el Señor quiere que aprendas cada una de las cosas que te quiere enseñar en medio de esta prueba. La tercera cosa que aprendieron los discípulos, lo vemos en el versículo 48. Y viéndoles remar con fatiga, porque el viento les era contrario, cerca de la cuarta vigilia de la noche vino a ellos andando sobre el mar y quería adelantárseles. Dice que cerca de la cuarta vigilia de la noche, Jesús, cerca de la cuarta vigilia de la noche, fue caminando sobre el mar hasta donde estaba la barca. ¿Qué quiere decir la cuarta vigilia de la noche? Los romanos dividían la noche en 4 vigilias de aproximadamente 3 horas cada una. Anochecía a la hora 18, la primera vigilia iba desde las 18 hasta las 21, hasta las 9 de la noche. La segunda iba desde las 9 de la noche aproximadamente hasta la medianoche. La tercera iba desde las 12 de la noche hasta las 3 de la mañana y la cuarta de las 3 de la mañana a las 6 de la mañana. Quiere decir que Jesús fue hasta donde estaban ellos a eso de las 2, 3 de la mañana, 1, 2, 3 de la mañana. Ellos habían subido a la barca antes que anocheciera, habían subido antes de las 6 de la tarde y Jesús fue a ellos a eso de póngale 2 de la mañana. Estuvieron remando, ¿cuántas horas? Qué mal que andamos para matemática. 8 horas más o menos. Estuvieron remando contra el viento. Los discípulos estuvieron remando contra el viento 8 horas más o menos. Ahora, hay una pregunta que surge acá. ¿Por qué si Jesús los estaba mirando, no fue antes a donde estaban ellos? ¿Por qué no fue a rescatarlos un par de horas antes? ¿Por qué esperó hasta las 2 o hasta las 3 de la mañana, cuando allá hacía 8 horas que estaban remando? ¿Saben por qué? Yo tampoco. No tengo idea por qué el Señor esperó tanto. Lo único que sé es que el Señor llegó a tiempo. Lo único que sé es que Jesús siempre llega antes de que se terminen tus fuerzas. Jesús siempre llega antes que se terminen tus fuerzas. A veces decimos, Señor, ¿por qué dura tanto tiempo esta prueba? Señor, ¿por qué hace tanto que estoy pasando por este momento difícil? Señor, ¿por qué hace tanto que estoy con esta enfermedad? Señor, ¿por qué hace tanto que estoy con este problema económico? Señor, ¿por qué hace tanto que estoy con este problema familiar? Y el Señor nos hace esperar. Pero siempre va a llegar a nosotros la solución antes que se terminen las fuerzas. Y el Señor nos está mirando mientras remamos, nos está mirando mientras aprendemos, está viendo si aprendimos o si todavía tenemos que remar un poco más. Por eso permite que sigamos remando. Y cuando es el momento determinado, el Señor responde. Cuando es el momento determinado, el Señor calma la tormenta. Queridos, el Señor nos hace remar, pero siempre, mejor dicho, el Señor permite que rememos, pero siempre está en control de lo que le está pasando a sus hijos. Y no permite que nos suceda nada que nosotros no podamos resistir. Por eso dice 1 Corintios capítulo 10, versículo 13,
no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podáis resistir. No os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis resistir. Querida, querido, Dios promete en su palabra que no va a permitir ninguna tentación ni ninguna situación difícil en tu vida más de lo que puedas resistir. Nunca la prueba que Dios permite va a ser más poderosa que las fuerzas que Dios nos da. Nunca las pruebas que Dios permite en nuestra vida va a tener más poder que las fuerzas que Dios nos da para resistir. ¿Se entiende esto? Siempre, pero siempre Dios va a tener preparada una salida para tu vida. Vimos tres cosas que los discípulos no sabían. No sabían que Jesús estaba intercediendo por ellos mientras ellos se enfrentaban la tormenta. Jesús oraba por ellos para que se mantuvieran a flote. Vimos que los discípulos no sabían que Jesús los estaba mirando mientras remaban fatigados. Jesús los veía y veía el esfuerzo que hacían para remar contra los peores vientos. Y lo otro que no sabían los discípulos es que antes que se terminaran sus fuerzas, Jesús iba a venir e iba a calmar el viento, iba a calmar la tempestad. Ahora, yo quiero que veamos el desenlace de esta situación. Y es interesante la forma en que Jesús les enseñó a sus discípulos y nos enseña a nosotros. ¿Cuál fue el propósito de esta prueba? Todas las pruebas tienen un propósito. En todas las pruebas hay algo que nosotros aprendemos. En todas las pruebas Dios nos quiere enseñar algo a nosotros. En cada situación que vivís en tu vida, Dios te está enseñando algo. ¿Qué enseñanza quería Jesús que aprendieran sus discípulos en medio de esta prueba? Por supuesto que quería que aprendieran estas tres cosas que vimos recién. Pero hay algo más profundo que esto, que quería el Señor que aprendieran. Y vamos a ver en los últimos versículos cuál era el motivo principal de esta prueba. Porque estas tres cosas que vimos recién son cosas que aprendieron los discípulos, pero había algo más importante todavía que tenían que aprender. Los invito a repasar los últimos versículos de Marcos capítulo 6. El versículo 49 dice: viéndole ellos andar sobre el mar, pensaron que era un fantasma y gritaron, porque todos lo veían y se turbaron. Pero enseguida habló con ellos y les dijo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Y subió a ellos en la barca y se calmó el viento, y ellos se asombraron en gran manera y se maravillaban, porque aún no habían entendido lo de los panes, por cuanto estaban endurecidos sus corazones. Por cuanto estaban endurecidos sus corazones. Queridas, queridos, el problema más profundo acá es que sus corazones estaban endurecidos y no habían podido aprender todavía. No habían podido aprender las cosas anteriores. No habían podido entender el poder de Dios. No habían podido poner toda su confianza en Dios. Todavía no habían aprendido a poner toda su confianza en Dios. Acá dice, en lo que leímos, dice, estaban endurecidos sus corazones, pero en otras traducciones dice, tenían la mente cerrada, como que no tenían la mente abierta para entender lo que Jesús les estaba enseñando. En otra traducción dice, porque tenían la mente embotada, no podían abrir sus mentes para entender lo que Jesús les estaba enseñando en ese momento. Cuando habla de los panes, cuando dice no habían entendido lo de los panes, si leemos vamos a ver que anteriormente a esto fue que sucedió la multiplicación de los panes y los peces. Y se refiere a ese momento, había una multitud de 5.000 hombres, más las mujeres, más los niños, quizás eran 10 o 15.000 personas que habían en ese lugar,
y ahí tenían solamente 5 panes y 2 peces para alimentar a esa multitud. Y Jesús bendijo esos panes, bendijo esos peces, los empezó a cortar, y mientras los cortaban se iban multiplicando, y eso alimentó a todos y sobró comida encima. Y la Biblia dice que los discípulos todavía no habían entendido que ese milagro fue obra de Dios. No habían entendido que Cristo mismo es Dios. No habían entendido que Cristo mismo es Dios. Lo habían visto ellos mismos con sus ojos. Ellos mismos se habían alimentado de esos panes y peces, pero todavía no habían entendido que Jesucristo es Dios mismo. Y no habían entendido su poder. Y yo en esta mañana me pregunto y te pregunto a vos, ¿entendemos nosotros quién es Cristo? ¿Estamos entendiendo quién es Cristo? ¿Entendemos lo que Cristo hizo en la cruz por nuestros pecados? ¿Estamos entendiendo realmente el sacrificio que hizo Cristo en la cruz por nuestros pecados? ¿Entendemos que la sangre de Cristo derramada en la cruz limpia todo pecado? ¿Entendemos que nos dio lo más grande que tenemos, que es la salvación? ¿Te das cuenta que lo más grande que tenés es tu salvación? Entendemos que en esta vida podemos pasar por muchas dificultades, pero lo más importante que tenemos es la seguridad de la vida eterna a través del sacrificio de Cristo. ¿Entendemos todo esto? Y si lo entendemos, si entendemos todo esto, ¿por qué nos desesperamos tanto cuando pasamos por una prueba? ¿Por qué nos desesperamos tanto cuando pasamos por un momento de enfermedad? ¿Por qué nos desesperamos tanto cuando pasamos por momentos difíciles económicamente? ¿Por qué nos desesperamos tanto cuando hay algún problema con algún familiar? ¿Por qué muchas veces nos amargamos o nos desesperamos por las pruebas que nos tocan vivir en lugar de confiar en Dios? ¿Por qué nos angustiamos por las pérdidas de esta vida y de este mundo si lo más grande y lo más importante que tenemos es la vida eterna? ¿Saben por qué nos angustiamos tanto? ¿Saben por qué nos angustiamos tanto en medio de las tormentas? Porque somos igual que los discípulos. Nos angustiamos porque nos pasa lo mismo que ellos. Porque tenemos el corazón endurecido todavía para confiar en el Señor. Queridos, muchas veces tenemos el corazón endurecido. Aceptamos a Cristo como nuestro Salvador, le pedimos perdón por nuestros pecados, tenemos la seguridad de la vida eterna, pero nos está faltando fe. Seguimos con el corazón endurecido. Somos salvos, somos hijos de Dios, pero seguimos con el corazón endurecido muchas veces. Todavía nos cuesta confiar en el Señor, nos cuesta confiar en que de esta voy a salir de la mano del Señor. Todavía nos cuesta enfrentar las pérdidas de esta vida, porque tenemos el corazón endurecido y no podemos aceptar de que la voluntad de Dios es perfecta, a pesar de que yo no la entienda, pero la voluntad de Dios es perfecta. Todavía tenemos el corazón endurecido para poner la atención en pequeñas cosas, en lugar de lo más grande que tenemos, que es lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz. Miren, al igual que los discípulos que habían visto ese gran milagro del Señor, nosotros hemos visto grandes cosas del Señor. Hemos visto grandes cosas que han sucedido en nuestra vida. Hemos visto grandes cosas que han sucedido en las personas que están a nuestro alrededor y que también creen en el Señor. Pero todavía seguimos con el corazón endurecido. Porque aún no habían entendido lo de los panes, por cuanto estaban endurecidos sus corazones. Y hoy te pregunto, y me lo pregunto a mí también, ¿cómo está tu corazón? Te invito a que te mires a vos mismo
y digas cómo está mi corazón. ¿Estoy teniendo un corazón dócil para aceptar la voluntad de Dios? ¿Realmente estoy teniendo un corazón dócil para aceptar la voluntad de Dios, sea cual sea la situación que estoy viviendo? ¿Estoy teniendo un corazón humilde delante de Dios? ¿O quiero enseñarle a Dios lo que tiene que hacer y cómo lo tiene que hacer? ¿Queremos enseñarle al Señor cómo hacer las cosas para que nosotros podamos vivir de la mejor manera? ¿O el Señor nos tiene que enseñar a nosotros? Queridos, los discípulos no sabían que en medio de la prueba, en medio de la tormenta, Jesús oraba por ellos. No sabían que en medio de la tormenta los miraba y sabía que estaban remando y remando y que estaban fatigados de remar y remar. Los discípulos no sabían que Jesús iba a llegar a ayudarlos antes que se terminaran las fuerzas. Y los discípulos aprendieron que aunque estemos en medio de la peor tormenta, Cristo está controlando la situación. Por lo tanto, no te desesperes. Por lo tanto, no te desanimes en medio de la prueba. Lo otro que aprendieron de los discípulos es que esta prueba tenía un propósito. Y ese propósito era hacer un corazón dócil. Un corazón dispuesto a confiar en el Señor. Un corazón humilde delante de Dios. Un corazón que estuviera dispuesto a no decirle a Dios lo que tenía que hacer, sino aceptar lo que Dios está haciendo en mi vida. Aceptar cómo Dios está moldeando mi vida. Queridos, que podamos tener este corazón dócil cada uno de nosotros. Si estás pasando por una prueba, por una dificultad, aprendamos a ponerla en las manos del Señor y a confiar en Él. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar. Y vamos a presentarnos delante del Señor. Señor Jesús, gracias te damos en esta mañana por el privilegio que tenemos de estar en tu casa, Señor. Señor, te damos gracias porque no estamos acá por casualidad, sino porque de alguna manera vos quisiste que estuviéramos acá. Señor Jesús, y si estamos acá es porque te buscamos a vos y queremos entenderte a vos y queremos recibir lo que vos tenés para nosotros. Mi Padre eterno, pongo a mis hermanas y mis hermanos en tus manos, pongo a mis amigos, mis amigas en tus manos. Vos sabés lo que está pasando en el corazón y en la mente de cada uno de los que estamos acá. Vos conocés nuestros pensamientos. Vos sabés la situación que está viviendo cada uno de los que estamos acá. Y vos sabés de nuestras pruebas, de nuestras luchas. Señor, sabés que algunos de nosotros estamos remando. Y algunos estamos remando y remando y remando. Y algunos ya estamos fatigados de remar, Padre. Vos nos estás viendo porque vos nos mirás y vos sabés lo que nos está pasando, Padre. Yo te doy gracias porque vos intercedés por nosotros. Te doy gracias, Señor, porque sé que vos vas a llegar a tiempo antes que se acaben las fuerzas. Pero yo te pido por mi hermana, por mi hermano, para que vos lo ayudes a seguir remando y a esperar confiando en vos. Y Señor, si alguno de nosotros tiene el corazón endurecido todavía para confiar en vos, si alguno de nosotros todavía no tiene un corazón dócil delante de vos para aceptar las cosas que vos permitís, si alguno de nosotros todavía no tiene un corazón humilde delante de vos para decir, Señor, vos sabés más que yo, Señor, que podamos tener un corazón humilde delante de ti, que podamos tener un corazón dócil delante de ti.
Señor, danos fuerzas para llevar las cargas, para remar, pero también, Señor, que podamos aprender lo que vos nos estás enseñando en esta prueba. Padre eterno, nos encomendamos en tus manos. Bendícenos, fortalécenos, Señor. Y, Señor, que seamos conscientes de que vos nos estás viendo. Que eso nos llene de paz y nos llene de tranquilidad. En el nombre de Jesús, amén.